Yo todo lo que sé lo sé contra mi voluntad, honestamente, pero sí. Ajá. Vimos que dijiste que sos súper buena, amo de casa. Sí. ¿Ya probaste hacer pan de masa madre? Es que soy celíaco. No, bueno, no se puede. Te jodí, puedo hacer tamales. O búlgaro. ¿Cuál? Búlgaros. ¿Cuáles son esos? Para el kefir. Ajá. Ah, no, No, a mí no eso me nunca he hecho. gusta. Eso ¿A vos te nunca he gusta? hecho. A mí me gusta. No, Solo que es una mierda porque van creciendo. claro, o sea, como Y, de esa güey, onda después los de tienes que fermento. regalar, nadie los quiere. Claro. Mi hermana se los comía. Bueno, puedo meterme al mundo del búlgaro si querés y pruebo. Pues, supone gastas que- un chingo de leche. Pero Ajá. es para hacer kefir. Sí. Es para hacer kefir. Y hay unos de agua también. Ah, no. Yo prefiero los de agua que los de Ah, no, leche. y para hacer kombucha también. Eso. ¿Sirven Ajá. para eso o ese es otro? Sí, No, sí, es sí. otro tipo. Es otro tipo, sí. Los matas y metes a los de leche en agua y viceversa. Ah, son dos. Sí. No se pueden. No se pueden ver. Ya. Bueno, No solo somos los humanos que somos así, ¿verdad? ya. No, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos al Ahora será el podcast. Quisimos hacer este podcast para entrevistar a gente interesante de Centroamérica y México. Estamos desde la hermosa Ciudad de México, no sé si se puede presenciar. Bueno, mi nombre es Fátima Villalta, me acompaña también mi compañero Emiliano y también tenemos a nuestro invitado Atilio Montalvo, que es un músico salvadoreño. Y no voy a decir más porque creo que vamos a ir aprendiendo más de voz en el camino a medida que vayamos hablando. Pero de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, amiguis. Y, bueno, o sea, para quienes no saben, va a salir en un mes, ¿no? Bueno, depende cuando salga este episodio también. Pero En el espacio temporal en el espacio temporal de este episodio. De este episodio saldrá mi disco. Saldrá tu disco que se llama Tránsito, que nosotros tuvimos el placer de escucharlo. Realmente ha sido como una cosa muy, muy hermosa. Muchas gracias. El primer sencillo, ¿no? del disco también es una carta para tu papá y también es la entrada a ese disco. Entonces creo que es como para quienes no te conocen es muy interesante entender o sea, cuál es el contexto también detrás de esa canción y detrás de ese disco, ¿no? Quería comenzar como por ahí. Sí, la primera canción la escribí así como vos me contaste de lo que vos escribís, la escribí la empecé antes de venirme para acá y la terminé ya acá en México. Realmente lo importante de entender tal vez es que mi papá en ese momento que terminé de escribir la canción estaba preso. Uh-huh. Y ahorita les podemos ir contando detalles. Y pues sí, ¿verdad? O sea, yo me había tenido que exiliar en México y la canción se llama Volverte a ver porque en parte es querer volver a verlo a él, volver a ver a mi familia, volver a ver El Salvador en el que yo había crecido, digamos, o volver a ver la democracia, básicamente. O sea, es como todo un poco de eso. Yo entiendo que para mucha gente El Salvador antes de Bukele era un infierno, o sea, eso lo entiendo, pero también no lo era al mismo tiempo. Es una realidad bien compleja, la verdad. Uh-huh. Pues está cabrón como vivir en un lugar donde no tienes derechos constitucionales, Sí. O sea, como tú viste una parte de eso, un par de años. Sí, justo. Empezó en el 2022, si no me equivoco, y yo me tuve que exiliar en 2024. O sea que sí viví y vi en carne propia cómo cada vez había más policías, más militares en las calles y cada vez su cambio de actitud, de pasar de una actitud un poco más de policías corruptones normales, ¿me entendés? A fachos, ya, haces lo que yo te digo si no te llevo preso. Sí. ¿Y vos tenías pensado hacer este disco antes de salir al exilio? O sea, ¿ya era algo en lo que estabas trabajando? ¿O sentís que cuando te fuiste empezó la idea? O sea, ¿cómo fue?
Bueno, no, o sea, para nada. De hecho, yo ni siquiera había considerado ser artista, cantante principal. Ujú. Realmente le había huido muchísimo a eso. Pero siempre había estado como en la Sí, siempre música, sí, pero sí. no como solista o como cosa. Como atrás, Ajá. componiendo, produciendo, tocando con artistas, colaborando con bandas, viniendo acá a México, tocaba mucho jazz, iba por aquí, por allá, una cosa un poco más backstage, Ujú, ujú. digamos. Pero ya a partir de la experiencia de haber sufrido persecución y haberme venido para acá y haberme quedado solo y bla, 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 pues ya como que un poco naturalmente dije, bueno, o sea, no tengo nadie que cante mis canciones, no tengo nadie que toque mis canciones, bueno, ni modo, las voy a cantar yo, muy a pesar de que al principio no cantaba tan bien, pero se aprendió. ¿Cómo fuiste entrenando eso? Porque Fue- tanta experiencia haciendo música, pues, cantar con... Bueno, ya cantaba, pues, o sea, no es que empecé de cero, pero pues sí, o sea, ya para grabar profesionalmente sí se requiere cierta técnica para cantar y me metí a clases de canto, así, sí, Ah, literal sigo yendo todavía a la fecha, todavía. sí. ¿Qué días vas? Voy los viernes normalmente, sí. O sea, ¿ahí te dejan tarea? Me tengo que practicar, practico todos los días casi, Mm, cuando tengo chance, digamos, o sea, practico 2 horas diarias idealmente, ajá. pero eh, igual practicar es una cosa que hago desde siempre, no es como que digo, practicar porque soy súper disciplinado, sino que la música requiere que uno practique, si no, pues no tenés ese contacto con tu oído y con la inspiración, ¿no? Es como que si dejaras de escribir o algo así. Ajá. Ajá. Y, o sea, ¿y qué fue lo primero que comenzaste a tocar? ¿Como la guitarra y cosas así? Sí, vos, o sea, creo que como la guitarra fue lo primero que me llamó la atención fue el piano, pero obviamente el piano es una cosa carísima que solo estaba en la casa de mi abuelo, desafinado. Entonces, al final, lo primero que tenés normalmente en Latinoamérica es así, o Sí, sea, sí. lo primero Mucha que gente hay. comienza con la guitarra. Pues sí, es porque es lo que en casi todas las casas que les gusta la música hay una guitarra ahí. ¿Y Y en tu casa había? pues mira, yo vengo de una familia que es bastante musical, ninguno se dedicó profesionalmente a la música, pero qué sé yo, mi abuela cantaba, canta, eh, y, importante, tengo un tío que fue asesinado por los militares, que era cantautor, escribía poemas, y siempre toda la vida me decían como, ay, te pareces un montón al tío Mincho, no sé qué, no sé cuánto. Y ¿Y si te yo, parece? físicamente no tanto, fíjate, Ah, ok. pero en estilo de esta cosa que mi familia llama la bohemia, la vida bohem. Pero desde chiquito, no Pues Con un una cerveza en poco, la mano. Niño sí, bohemio. bueno, o sea, empecé a fumar a los 13 años, o sea que La bohemia de los mucho Mincho. no había que hacer en El Salvador de los 90s, Ya. más que buscar problemas. Excelente. Oye, la de Entonces, Bolo y Solo, ¿de qué año es? ¿cuál? Boli solo, Ajá. puchica, eso debe ser como el 94, 95, plena entrada a la O sea, democracia. estabas comenzando a fumar cuando salió No, 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 Bolo y Solo. no estoy tan viejo, no estoy tan viejo, pero sí la cantaba de chiquito. ¿No las has escuchado? No, Ah, es un clásico salvadoreño. Una amiga de Sí, está buena, la Salvador, verdad me gusta. es una gran canción. Sí, sí, sí. No me acuerdo de qué grupo era, pero es buenísimo. me encanta la de así. A mí me gustan las pupusas. Sí, es buena, es buena, es buena. También a los Esa no la he hondureños. escuchado, es una No, cumbia. no, buenísimo. No sé si Sí, es cumbia. es como una especie de cumbia tropical, sí, no sé bien qué sería. Es, sí. Es como parecía la sopa de caracol, como, Ajá. como en ese mundo Ya. tropicoso. Sí. Sí, Sí, o Todos sea, vestidos así. sí, todo muy... yo tengo la impresión de que en El Salvador la cumbia sea muy natural. O Sí, sea, es un país muy cumbiero, ¿no? O sea, en cambio, me imagino que a vos te interesaba más la escena del rock y lo alternativo era un poco más pequeño, ¿no? sí, mira, yo siempre he sido un poco pastiche, o Ujú. sea, esta cuestión de tener música de protesta por el lado de mi familia, pero de repente música clásica, de repente, pues, reggaetón porque vas en bus y cumbia, ¿me entendés? Y eso es lo que suena. Y a mí siempre me ha gustado de todo.
Ujú, ujú. Obviamente, cuando sos adolescente, tenés que agarrar tu tribu urbana, ¿no? Y como yo soy Terian, ¿sabes? O algo de eso. En esa época no existían los Terians, existían los metaleros. Y yo era uno de ellos. Pero secretamente llegaba a mi casa y cantaba Silvio Rodríguez así. Así que siempre como que luchando entre esos mundos. No, tu disco es así también como esta mezcla, ¿no? O sea, Justamente. bueno, lo escuché en vivo en este concierto que diste Ajá. con Leo y Sí. ¿cómo se llama? El desierto. Y Sí. luego lo venía escuchando en el metro, o sea, dos escenarios distintos y me revolvieron cosas distintas también en esos dos momentos, pero me dio mucha curiosidad que no me había fijado cuando lo escuché en vivo a cuando ahora que sí me dieron esta sensación de un montón de ritmos y de influencias distintas. Pues sí, eso es lo que el comentario que más he recibido. Y pues no lo hago a propósito. Así salen las cosas. Me gusta toda la música buena y venga de donde venga. Entonces creo que no hay que reprimirse, yo creo que hay que escribir y dejar las cosas ser. Y como que siento que entre más producís y más sacás al mundo, ya se va viendo como alguna tendencia, digamos. Sí, claro. Ujú. O sea, tus temas se repiten, ¿no? Uno tiene ciertas Exacto. obsesiones que van saliendo, que ni uno está consciente y que van saliendo en una obra, ¿no? Ujú, Eso es súper justamente. interesante. O sea, volviendo al tema de tu familia, porque es que realmente también va en el disco, ¿no? Es un disco que es el exilio, es la familia también, si puedes contarnos como eso, ¿no? La familia que escucha a Silvio Rodríguez con el hijo metalero, o sea, Sí. ¿cuál es el contexto también de tu propia familia, ¿no? Pues mira, empezando por lo musical, mi mamá tal vez más por el lado cumbia, salsa, le gusta mucho bailar a mi mamá. Ujú. Y me cuenta siempre que, porque ella estaba embarazada en Managua. Entonces, Que vos naciste en Nicaragua. y yo nací Sí, en sí, Managua, sí. ajá, en el 89. Y entonces mi mamá iba a bailar salsa y cumbia a los lugares estando embarazada de mí. O sea que la cuestión del baile para mí siempre ha sido importante. Y me gusta bailar, no es que sea el mejor, pero me gusta. Ya rebotabas desde adentro. Pues sí, ma, ella sí. Y le decían, ya señora, siéntese, está muy embarazada. Y mi mamá bailaba y bailaba y bailaba. ¿Verdad? Y esa alegría y también todo, o sea, todo lo de Mejía Godoy viene por ese lado también, ¿me entendés? Por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá es un hippie de los 60s, Pink Floyd, Santana. Fue a ver a Santana cuando llegó a El Salvador. Se juntaba a escuchar vinilos así súper escondido con sus amigos peludos de la universidad, más por ese lado. Y me acuerdo que mi papá me puso el DVD de Woodstock cuando yo tenía 7 años y fue como, wow, quiero ser como Jimi Hendrix, ¿me entendés? O sea, Ya. ¿Y eso es. cómo terminó tu papá involucrándose en el frente? O sea, en la política, ¿no? Lo que yo siempre digo es que hay que entender el contexto, ¿no? Ajá. Porque yo siempre pienso como, ¿qué hubiera hecho yo en esa época? ¿No? Sí, también yo lo he pensado. ¿Verdad? Sí, sí, Es sí. normal. Y entonces, el contexto es que mi papá sobrevivió a la masacre de estudiantes de la Universidad Nacional cuando él tenía 17, 18 años Ujú, y entraron los militares, sacaron a los estudiantes y los mataron. ujú. Entonces, yo siempre creo que mi papá decidió involucrarse en los movimientos populares, no por ideología, sino que por supervivencia. Ujú. Mi papá no es, a pesar de que mi papá es político y una persona muy inteligente, no es necesariamente una persona radicalmente ideologizada. De hecho, se salió del frente. Nunca tuvo un cargo público, nada, cero, cero. O sea, tu papá se sale después de los acuerdos de paz, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá fue un jefe militar muy importante y pasó desde su adolescencia hasta que cumplió casi 40 años en el monte peleando. Entonces ya para el 92 ya estaba, pues sí, vea, cansado, quemado, con varias operaciones encima. Ujú. Siempre salía a Nicaragua de Cuba y regresaba. De hecho, yo vivía en Cuba. Bueno, es toda una historia, ¿no? Muy larga. O sea, ¿de qué estábamos hablando? De cómo tu papá termina involucrado, ¿no? O sea, un poco como lo inevitable del contexto, ¿no? Sí,
Sí. Y siendo un joven de esa época que te gusta Santana y juntarte con tus amigos y hablar de política, o sea, te caían los militares, ¿me entiendes? Entonces, sí, un claro. poco como... ¿Y tú cómo viviste o sea, tú como hijo de un, pues, guerrillero, no sé, cómo creciste? Y de un firmante de los acuerdos de De un paz, no era firmante de los como... acuerdos de paz. Porque hay muchas ausencias, ¿no? En estos procesos Sí. y otras presencias. Estuvimos hablando de eso, ¿no? Sí. De que normalmente son malos papás, pero no digo que sea tu caso, pero... Sí, o sea, papá, yo te amo mucho, pero vos sabés lo que pasó en los años 90. No, mentira, mi papá es un gran padre, pero a su forma, o sea, digamos que es un tipo que evidentemente tiene muchas dificultades, que tuvo en esa época muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad. Ujú. Entonces, como veterano de guerra le costó mucho. Ya después con el tiempo lo logró y lo hizo muy bien y todo, y ha sido un gran papá desde hace varios años ya. Pero, pues imagínate, venir del monte con ese nivel de experiencia peleando contra el ejército, contra los gringos, o sea, es muy duro eso, ¿no? Y a mí lo que me pasa personalmente es que a mí me tocó ver a mi papá en la posguerra, porque yo nací en el 89 y no conocí a mi papá, este gran comandante legendario, Rambo, qué sé yo. Era muy conocido mi papá por ser buen estratega militar. Entonces, pues a mí me tocó ver la cara oculta de eso, ¿no? Que es depresión, soledad, adicciones, ese tipo de cosas, ¿no? De las cuales logró salir. Y tu mamá lidiando con todo eso. Y mi mamá lidiando con todo eso, Ajá. pobre mi santa madre que tuvo que sacarnos adelante ella sola. Es que casi. siento que está cabroncísimo para esa generación, como es de la gran esperanza y de la gran derrota, y luego cómo lidias, o sea, con una realidad ya capitalista y todo fuera de eso que quisiste crear. Un gran tema ese. La democracia liberal. Sí. Así en Esta pantalla es la ilusión grande. que nos vendieron, ¿no? En la que nosotros nacimos, de hecho. Ajá. Y que Sí. mira dónde estamos. O sea, mira, en mi familia hay dos firmantes de los acuerdos de paz. Y hay una persona muy cercana a mi familia que es casi como un segundo padre para mí, es Salvador Samayoa, que fue el que básicamente ayudó a diseñar cómo iba a ser esa democracia en El Salvador. Y pues imagínate lo fuerte que es ver este retroceso hoy en día, siendo que tu identidad era esa democracia liberal que le creímos a los gringos, ¿no? Pero nunca se tropicalizó esa democracia. Entonces, claramente la democracia no le terminó pues decayendo y no le servía ya al pueblo, ¿me entendés? Por eso es que la gente está muy feliz con que no haya democracia en El Salvador. La gente está muy contenta con eso. Claro, y veniendo de una familia que la política era algo como muy cotidiano, que contábamos que siempre en la mesa era algo de lo que se hablaba, ¿no? De la política nacional. Sí. ¿Nunca lo pensaste como esa posibilidad de ir hacia la política más tradicional? Fíjate que no. Claro. Porque como es curioso, ¿no? Hijo rebelde, hijo de rebeldes. Entonces mi rebeldía era, no quiero saber nada. No quiero saber nada del frente. No quiero, me aburre. ¿Qué es esto? O sea, de hacerle caso a la cúpula del partido. ¿Qué es esto de andar como que soy rebaño ahí con un montón de gente? No, a mí ese pensamiento no me gustaba para nada. Entonces yo quería ser yo, tener una individualidad muy fuerte, que para las estructuras de los partidos socialistas eso no existe, la individualidad, porque sos un ser colectivo. Y yo quería ser solo yo. Entonces no, realmente nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió. Hasta hoy en día. Ajá. Pero también lo resignificaste de una forma muy distinta. O sea, entender lo político, ¿no? O sea,
Bueno, perdón, ¿por qué decir hoy en día? Hasta hoy en día. Porque, a ver, una cosa es ser un adolescente rebelde o un joven rebelde y otra cosa es la realidad. La realidad es que, como vos decís, yo desayunaba, almorzaba y comía sentado a la mesa con un montón de señores y señoras hablando de qué había pasado en el Congreso ese día, de la geopolítica, de no sé qué. Entonces, es como que, no sé, vos vengas de una familia de carpinteros y obviamente vas a saber mínimo hacer una silla o clavar un clavo, qué sé yo. Eh, entonces, hoy en día me ha costado casi 2 años, pero sí puedo decir que la política forma parte de mi identidad. Ujú. Y además, siendo exiliado, nuestras existencias son políticas. Sí, sí, claro. O sea, no sé si quieres contarnos un poco cómo fue el proceso de Sí, eso, sí. ¿no? De lo que pasó con tu papá recientemente, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué tenés que salir de El Salvador? Sí, sí, sí. Bueno, capaz que en resumidas cuentas, El Salvador desde que entró Bukele al poder empezó en una escalada autoritaria, ¿no? O sea, básicamente desde el 9 de febrero de 2020, que por cierto fue luna llena en Leo, y, Luego y, vamos a hablar de eso. y, y Bukele es Leo. Ok. Ajá, Ok. Bukele tiene el sol en Leo. Y llegó al Congreso y me entró con militares y dijo, van a votar por lo que yo quiero hacer, que es apruébenme este presupuesto para aumentar el presupuesto de la PNC, de la policía y bla, 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 ¿no? A partir de ese punto, todos entendimos que Bukele era una persona autoritaria. Entonces, fast forward, para no explicar todo, llega el 2024, decide reelegirse, aunque no esté en la Constitución. Ni siquiera tuvo que cambiar la constitución. No, la cambió hace poquito. En realidad, en el momento solo lo hizo. Como me voy a reelegir y pues todos los magistrados, todos que son compradísimos, ¿no? Por Bukele y por nuevas ideas, eh, hicieron una interpretación, hicieron un fallo de la Constitución que realmente es ridículo, pues, porque es una lectura de la Constitución que no tiene ningún sentido. Entonces, su justificación era que si él no era presidente en los últimos 6 meses, sí podía reelegirse. En la Constitución salvadoreña hay como 7 artículos que dicen la reelección es anticonstitucional, no se puede, bla, bla, bla. Es verdad, ahí puso a una diputada, creo, o una persona que Como tomó su el poder jefa de 6 meses. gabinete. No me Sí, acuerdo. puso a alguien que ni siquiera me acuerdo el nombre para que veas. Pero además creo que llegó Messi en algún momento y él ya no era presidente, pero lo recibe Bukele en la casa presidencial. Porque Ah, para sí. ver a Messi, sí. Claro, Eso claro. sí. No, Es claramente verdad. puso a una señora que no, nadie sabe quién es. Y, y ya pues se lanzó como candidato, obviamente ganó porque tiene la mayoría. En ese contexto mi papá pues estaba en una asociación de veteranos que en algún momento la asociación de veteranos se convirtió como una especie de asociación que aglutinaba movimientos sociales, porque como ya el frente venía con la imagen pública bien abajo, esta asociación de veteranos organizaba marchas y hubo una marcha muy multitudinaria y entonces ahí en ese momento mi papá se convirtió en un objetivo y no sé bien por qué. 2 días antes de la toma de posesión, me llaman por teléfono a las 5 de la mañana, una de mis hermanas, y yo contesto y me dice, papá está preso. Y a partir de ahí me cambió la vida radicalmente. Eh, pues sí, fue bien duro. Pasé como 30 días em, tratando de sacar a mi papá de la cárcel, denunciando, yendo a los periódicos, poniendo cosas en redes sociales,
reuniéndome con embajadas, consulados. O sea, tuviste que hacer todo ese trabajo de diplomacia y de política así de golpe. O sea, Sí, fue como un curso rápido, porque yo recuerdo que, les puedo contar muchas anécdotas, pero una sí que es muy, que ejemplifica muy bien ese momento es que obviamente tuve que cambiar de celular, un montón de cosas y tuve que como empezar a hablar en clave con la gente. mm, Y yo no me sabía las claves y a veces me equivocaba, pero este, rápidamente como que mi cerebro se adaptó muy rápido porque de tantas historias que yo había escuchado del frente, de la clandestinidad y todo eso, mi cerebro hizo así, ok, ya estoy clandestino. Y a los 3 días yo era full clandestino, dormir en casas diferentes, eh, andar 2 celulares, bla, 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 ¿no? Y este, sufrí seguimiento, persecución de policías, me tomaban fotos en las calles, los policías me llegaban y me decían que mis tatuajes, que no sé qué, o sea, me amedrentaron y claro. llegó un punto en el que uno de mis videos se hizo muy viral eh, y entonces a partir de ahí sí ya la paranoia fue absurda. Y entonces, justo como los 2 días de que subí ese video, tenía 1,5 millones de vistas. En el video decía el caso de mi papá. Y además hacía un análisis de la coyuntura de ese momento, que yo la describía como estas cacerías de brujas, ¿no? Porque era toda la gente incendiada diciéndole que sí a todo lo que decía Bukele, ¿no? Entonces ya vos no sabes si tu vecino, si Ujú. ya, o sea, ya no sabes porque allá hay gente que se han llevado porque a tu vecino le caes mal y porque sabe que no sos parte de ese movimiento. Entonces, bueno, para no hacerte largo el cuento, me mandaron a decir, mire usted mejor váyase, ¿no? Y a riesgo de estar preso, me vine para México. Y aquí estoy desde entonces. Y tuviste que, no, perdón, Sí, que seguir viendo por lo de tu papá desde el exilio. sí, También, justo, o sea. justo, sí. Justo acá seguía haciendo todas las diligencias, consiguiéndole desde comida. Bueno, yo tuve que ir en esos 30 días, yo era el que le compraba los uniformes, porque, vos no sé si ustedes saben, pero, No, no sé, realmente no sé, pero por o eso sea, contanos. la gente que está presa no la mantiene el gobierno, la mantienen las familias. A la gente que está presa, si vos no vas a comprarle su paquete de comida, se mueren de hambre. Si vos no les compras sus medicinas, no pasa nada. Y vos tenés que pagar el puto uniforme ese, perdón por las malas palabras, pero es que es indignante. O sea, tenés que comprarles el uniforme y tenés que comprarles la comida. O sea, nosotros gastábamos $200 mensuales solo en mantener a mi papá ahí. Y con la no certeza de que le llegue, ¿no? O sea, no sabe si lleva esta comida va a llegar. Y no hay visitas familiares, ¿verdad? Nada. Sí. Yo iba al penal y lo que hacía, o sea, estábamos con varias familias afectadas y llegaba al penal y protestábamos y lo que hacían es que te sacan un montón de policías, ¿no? Unos policías con la cara tapada, unos fusiles así, y era como yo y unas pobres señoras ahí. Porque la mayoría son mujeres Sí, también, ¿no? justo, Ajá. unas pobres señoras que se ve que no eran ni de San Salvador, o sea, que habían viajado hasta la capital con la esperanza de que su familiar estuviera ahí, porque vos no sabes, porque es un laberinto. Nunca sabes dónde está tu familiar que está en la cárcel. Y justo no hubo visitas, nunca, O sea, tu nunca. papá estuvo 14 14 meses, meses, ¿no? sí, No, no lo vieron no, hasta que salió. hasta que salió. Y le llegaban las cosas? ¿Él te dijo si le llegaban? Eh, No, perdón. no, algunas sí. Ya. Pero más bien ya no estado, o sea, deteriorada, estaba en peligro. Sí, pues sí, mi papá es un señor ya mayor, tiene 74, 75. Tiene un montón de enfermedades, insuficiencia renal. Mi papá tuvo un infarto 30 días antes de que se lo llevaran preso. Ujú. Sí. O sea, ridículo.
Y lo acusan de terrorismo y no sé qué, o sea, lo clásico, ¿no? De haber estado organizando gente para hacer ataques terroristas el día de la toma de posesión. Realmente la audacia es de aplaudirles, porque yo digo, eran un montón de viejitos excombatientes, o sea, ¿qué les van a hacer, Jugar chavo? dominó. Exacto, estaban ahí en sus casas. Sí. Hay otras cosas que necesita también este mismo régimen para validarse cuando se supone que lo controla todo, pero tiene tanto miedo también de perder con estas posiciones de poder que busca cualquier pretexto para ir en contra. Sí, sí, eso, pero siento que en el caso concreto de mi papá es un caso un poco raro porque ya es cuando se les pasa de una vuelta. O sea, porque ellos todo lo mantienen así como más o menos bajo control, ¿no? Pero el caso de mi papá, y que sigue vigente, porque mi papá está afuera, pero está en libertad condicional. O sea, cualquier día de estos se lo pueden volver a llevar. Porque además creo que es la única persona en el mismo caso que está. Es la única persona que está le llaman en realidad medidas sustitutivas, no es necesariamente prisión domiciliar. Porque bueno, nada, está él muy enfermo y no puede estar en la cárcel, porque él falleció 2 veces estando en la cárcel y lo tuvieron que reanimar y claramente no puede soportar las condiciones, las malísimas y pésimas e inhumanas condiciones de las cárceles salvadoreñas. Un señor de esa edad con esa enfermedad que requiere diálisis, etc. ¿no? Hay una frase en la canción que abre el disco, ¿no? En Volverte a ver, que es la carta que haces para tu papá, que decís algo así como que, me vas a corregir vos, de las bibliotecas están vacías y las cárceles están llenas. Ah, ¿no? O sea, esa es de la que más me gusta. o sea, Sí, pero sí. sí que está, bueno, me Esa imagino fue que fue súper emotivo hacerla, ¿no? O sea, ¿la hiciste como de un tirón o la fuiste haciendo como por pedazos? No, yo siempre escribo todo de una vez, trato, o sea, sobre todo la letra, porque siento que se escapan, es como los poemas, como que se escapan, ¿no? O sea, se te van si no los escribís de una vez. Y esa frase realmente, a mí nunca me gusta decir cosas tan literales, pero esa frase sí fue con saña, pues, o sea, fue como, aquí está esta gran bibliotecona que no tiene ni un libro, y las cárceles que se les sale la gente, los repletos que están. Y luego fuiste elaborando otras. Tienes una canción que hiciste con no sé cuántos de fiebre. Ah, sí. Está muy buena, suelta. Pues fíjate que la historia de esa canción es interesante porque la escribí 2 semanas antes de que liberaran a mi papá. Y yo estaba tratándole de conseguir sangre en ese momento y se ve que estresado, supongo. Pareciera, ¿no? Nervioso y estresado y se me bajaron las defensas un día y me enfermé y entonces teniendo fiebre empecé a escuchar esta canción y fue como, necesito escribirla, este es el mejor momento para escribir, porque vos decís, bueno, los momentos alterados de la conciencia te abren puertas a lugares que normalmente no puedes acceder tan fácil. Hay gente que se droga, yo me enfermo. Claro, porque la temperatura te lleva así a un... Más estaba en un trip yo ahí de que lo que me decía el famoso yo superior, ¿no? Que era soltama, o sea, vos no podés hacer que esto cambie, esto es un problema estructural, esto es un problema colectivo, esto es un problema geopolítico. No es tu pedo. O sea, tenías un discurso en tu cabeza, me imagino un podio. Sí, era como, no, o sea, vos no tenés control de esta situación para nada. Ya. Sí, y era como esta cuestión del desapego, ¿no? Que al final, y lo que me encantó fue que yo ese día le dije a mi novia, fíjate que creo que he muerto y renacido, ya siento que esta situación de mi papá ya no me está jodiendo tanto, y a las 2 semanas lo soltaron. Ajá. Y la canción dice suelta, y es como, premoniciones, no lo sé. También hay una cumbia brutal ahí que tiene
que creo que coincide con ese mullet perfectamente, Sí. ¿sabes? O sea, ¿vos no eras tan cumbiero o fue como algo que dijiste, ok, esto estaría bueno? No, siempre he sido full Siempre has sido cumbiero. full Sí, cumbiero, sí. como buen salvadoreño. Sí, También. justo. Sí, justo. Inspirado en José Lora, el mullet. Ok. Parte del combo. Exacto. Yo tenía una banda de cumbia como después de la pandemia, Ya. 2020. Empecé con el mullet. No sé, 2020 fue un año bien experimental, ¿no? Para todos, mucho tiempo en la casa. ¿Qué hiciste vos? Hubo mucha gente que empezó a hacer pan. Bueno, pan. Búlgaros. Sí, búlgaros. ¿Sabes qué aprendí yo en la pandemia? O sea, a maquillar. Ah, mira. Eso fue o sea, tenía tanto tiempo. Esa me ¿qué hago? faltó, esa me faltó. No empecé a maquillar para nada. Yo me pintaba las uñas, eso fue lo máximo que logré, pero ya maquillarme ya era otro level. Sí. Bueno, Sí. cortarme el pelo, ya más o menos me lo cortaba, pero sí, yo a mí mismo y a partir de ahí ya no voy a las estéticas. Bueno, y con el disco, o sea, ¿cómo hiciste como para hacer todos los sonidos? O sea, ¿pensaste como, trabajaste con músicos? O sea, ¿cómo es hacer un disco de solista? O sea, yo me imagino que hay mucha gente involucrada. Fíjate que no, en esta particular instancia, ¿no? Trabajé con un productor que es amigo mío, que la verdad no quisiera mencionar su nombre. No, está bien. Por pedido de él, y claro, es que esto es lo que tiene, ¿no? Porque uno, por abrir la boca, ya después, hasta tus amigos dicen como, hey, mira, Ya no me voy a juntar con vos. sí, eso, mucha gente, y de repente también como, más bien por una cuestión de que hay gente en territorio, lo que le dicen, ¿no? Ah, claro. Uh-huh. Pero bueno, regresando a la música, justamente hice todo yo casi, o sea, toqué la guitarra, el bajo, el piano, todo, y menos alguna que otra batería que sí grabé con algún músico de acá, pero de ahí todo fue un poco entre el productor y yo, pues tocando todos los instrumentos. Ya. Sí. Y con el tema de la distribución, ¿qué tan complejo es? Pues sí es complejo porque hoy en día sacar una canción cuando se suben, creo que el último dato que escuché eran 35,000 canciones diarias que se suben, que se estrenan al día. Uh-huh. Entonces es como echarle agua al mar, básicamente. Entonces lo que uno tiene que construir es como no solo sacar la música, sino que tal vez una narrativa que envuelva a esa música, y yo siento que normalmente esos son los proyectos a los que mejor les va, como cuando logran conectar como su historia o lo que ellos, o su personaje o alguna particularidad de su físico, o no sé, como cuando hay algo más allá de la canción. Okay. Uh-huh. Y cambiando aquí radicalmente de tema, es que estuvimos hablando de todas tus habilidades astrológicas. Entonces te dejamos una tarea. A eso vine. vine. Que nos contaras. A eso vine. Sí. A ver la introducción del... Vaya, espérame, tengo que ver aquí. Ponerme en modo astrólogo. Bueno, ¿ustedes les gusta la astrología? Yo, mira, siempre estoy pendiente, Ajá. pero no creo en eso, pero luego siempre lo veo. De alguna forma me... Sí. Yo todo lo que sé lo sé contra mi voluntad, honestamente, pero sí. Bueno, yo no es que sea astrólogo profesional para nada, pero sí es como mi hobby. O sea, cuando me quiero distraer, me echo mis podcasts y leo cosas. Entonces lo que les traía ahora era la carta natal de Bukele y la carta natal de El Salvador, y hacer como una especie de análisis, vea, político. A ver. Una vez me leyeron la carta astral, no me leyeron, no sé cómo fue, en un restaurante todos borrachos, pero dije, no mames, está así, precisa. Y de todas formas,
no me convencieron del todo para sumarme. Para sumarte a la secta. Pero siempre estoy pendiente, güey, siempre veo esa madre y es como bastante preciso. Y todas, o sea, la cosmovisión maya, el O sea, todo lo chino, que te han leído ha funcionado. funciona. Todo está bien. Todo está calibrado. Exacto. Yo siempre digo que la astrología es la mentira más bonita que existe en la humanidad. O sea, que es como toda una invención de nada que ver, pero que funciona, o sea, que te habla un lenguaje con el que vos te sentís identificado de una manera que ninguna otra terapia yo he visto, de verdad. Las veces que me han leído la carta ha sido fuertísimo. Pero vayan a terapia. Yo recomiendo que si tienen Este un... podcast no es de Exacto. incentivo a ir a terapia. Exacto. Y hacer Sí. terapia en ChatGPT, por favor. Yo recomiendo si tiene un problema de salud mental que vaya donde un profesional y no donde un astrólogo, por favor. Bueno, lo que me parece súper interesante de la carta, igual si quieren después se las paso para que la vean, Ajá. de este niño Bukele, es que tiene el sol en Leo y el nodo norte en Leo. Voy a explicar. Leo es uno de los signos que se asocia desde la época medieval con los reyes y los regentes. Y entonces la gente que tiene mucha energía de Leo normalmente es gente magnética y atractiva en el sentido de que si entran a un cuarto, su energía naturalmente tiende a llamar la atención. Exactamente, de alguna manera. Todo esto es relativo. ¿Por qué? Porque existe, como todo en la vida, la parte buena y la parte mala, la parte luminosa y la parte oscura de Leo, ¿no? Y como de cualquier signo. La parte luminosa de Leo es esa, ¿no? La capacidad de liderazgo. La parte más o menos no tan luminosa de Leo, la parte oscura, es que se tienden a creer su propio personaje. Okay. Y se convierten en su máscara, y al convertirse en su máscara hacen todo lo posible para mantener esa imagen, y todo lo que se salga de lo que ellos piensan que es su imagen los destruye completamente. Okay. Entonces el problema acá es que el niño tiene el sol en Leo y el nodo norte en Leo, y el nodo norte lo que te dice es como el propósito de tu alma en esta reencarnación. Entonces, una de las cosas que es más fuerte es que él tiene cierta tendencia a considerarse como el elegido. Entonces, el propósito hace sentido. el propósito de tu alma conjunto con tu sol, que tu sol lo que representa es tu construcción de vos mismo. Entonces él está convencido de que su existencia es divina. Y encima en Leo está absolutamente convencido de que él está hecho para esto. Entonces... O sea, pudo montar una secta y ser muy feliz. Pero prefirió ser presidente de El Salvador. Sí, y eso, y se le da naturalmente, no es algo que, ¿sabes? No es algo que él se haya inventado. O sea, sí se ha inventado, es una inventada, por supuesto, pero al mismo tiempo ser inventado le sale natural, no se sale forzado, tiene un magnetismo, la gente lo ama, lo adora. Ya. ¿Y para El Salvador qué hay? Bueno, dame un segundo que aquí yo tengo veo que traes como 20 páginas, yo escribiste un paper ahí. Sí, es que hay muchas cosas, perdón. No sé si esa tesis fue real, pero esta cosa del hot dog entre el sándwich y el taco, para un grado de filosofía, es un meme famoso. Okay. Creo que podría dar para una buena grado ahí. Bueno, para no extenderme mucho, solo les quiero decir un par de cosas clave Okay. de esta cuestión en Leo. Hice unas ideas ahí, la necesidad de adoración. Leo en su sombra no quiere simplemente liderar, quiere ser amado, validado, aplaudido de manera constante. La narrativa del elegido, Sol conjunto del nodo norte. Todo porque tu papá no te dice que te quiere. No hubiéramos ahorrado. Yo no lo dije. Puede generar una convicción profunda, casi mística, de estar destinado a algo grande.
Y el control de la imagen como una obsesión. Leo rige el escenario y la narrativa. La sombra es confundir la imagen con la realidad. Invertir más energía en parecer que en ser. Y entonces, bueno, ya con eso les digo bastante. Sí. Para El Salvador, lo interesante es que El Salvador, tomando en cuenta la Constitución de El Salvador, que es del 1841, Ok. porque está la de Centroamérica, ¿no? También. Ah, la lástima. Para otro día la Carta Astral de Centroamérica. Para El Salvador es súper interesante porque el sol del Salvador está en oposición directa al sol de Bukele, pero así, calcado, y está en el signo opuesto, o sea que tenés sol en Leo por acá y sol en Acuario por acá, y Acuario ¿qué es? Es todo lo contrario a Leo, no es el individuo, sino que son las redes, como las distintas colectividades. Ok, interesante. No sabía que Acuario era así. Sí, Acuario es una energía normalmente asociada a las redes. Ok. Porque el sol es una estrella, ¿no? Ajá. Al final. Y Acuario es las estrellas, no la estrella. Ok. Ajá. Ah, o sea, Acuario no tiene que ver con los peces. No. Acuario tiene que ver, Acuario es un signo de aire, de hecho. Sí. Sí, es que el nombre Es confuso, sí. Okay. Bueno, entonces, un poco... Realmente estoy pensando que mi educación astrológica viene de los caballeros del zodiaco. Y cada caballero era más o menos. Pues es que mira, esto como todo conocimiento ancestral es un mundo infinito. Ay, aquí yo tenía algo sobre El Salvador. Claro. Me encanta que hizo sus notas. Es que para esto me tenía que preparar, porque yo de música te puedo hablar. ¿Qué me importa? Sí. El tema es que si el sol en Acuario, que está normalmente asociado a las redes comunitarias, o sea, la construcción del ego, del yo salvadoreño, de la identidad del Salvador es una identidad colectiva. Y de hecho por eso explica pues, las revoluciones, las organizaciones, la historia del Salvador vista desde el colectivo y no desde un ser fuerte. Pero claro, ¿qué pasa cuando el colectivo y la rebeldía se convierte en sistema? Se agota, porque empieza a necesitar un ego muy fuerte, empieza a necesitar un Leo o una figura que centralice todo ese sistema. Y ahí es donde Bukele llega y su sol le dice al sol de El Salvador, aquí estoy yo te voy a arreglar todos los problemas, yo soy el regente, yo soy el rey, pero el rey necesita a su pueblo también. Entonces hay siempre una relación de tensión entre el sol de El Salvador y el sol de Bukele. Lo propongo para análisis político. El próximo artículo. Y hay más cosas, pero ya mucho. No, mira, tenemos algo para cerrar, algo súper importante, porque estamos en la Ciudad de México y nada más icónico que un bolillo. Para el susto, pero también entonces, no, pero antes de eso, tienen que seguirnos. Este podcast va a salir principalmente en YouTube, entonces pueden seguirnos como Hora Cero-sea. Y bueno, así nos van a encontrar en nuestras redes sociales. Entonces te entregamos el bolillo mágico que tiene la bolita. Muchas gracias. Entonces tienes que abrirlo. Qué misterioso. ¿No me lo puedo comer? Sí. Bueno, entonces sí. Poder. ¿La puedes leer en voz alta? Sí. ¿Cuál es tu signo zodiacal? No, mentira. ¿Cómo será el primer concierto que darás en El Salvador cuando todo se acabe y me van a hacer llorar? Yo no la hice, nadie de aquí la hizo, la mandó alguien que te conoce, pero no vamos a decir quién es. No sé. Va a ser muy especial, seguramente. ¿Y dónde? No sé. Me mataron un poco con esta pregunta. Lo siento. Vaya, no, espera, voy a salir de mi drama. Mira, yo preferiría que fuera en la playa o algo así. O sea, creo que lo que más extraño es la playa. Entonces, un escenario ahí en la playa, un chingo de gente, en el Tunco o algo así, no sé. Sí. ¿Y qué hay de comer? Uy, ceviche y pescado frito, yuca frita,
yuca con pepesca, Simón, esos tipos de cosas. Manifestemos. Sí. Manifestando. Entonces, bueno, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Acompañarnos. Gracias. Gracias a Excelente. quienes nos ven.